Teleimpacto, lo que necesitas saber. Mis amigos, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por la amabilidad de su sintonía. Como cada sábado a las 6 de la tarde, una entrega especial de séptimo día para toda la República Dominicana a través de Teleimpacto, la señal 52 y 22, y para todos los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. En esta ocasión, como siempre, en compañía de Renzo Olivero y de Henchi Suero. Henchi, buenas tardes. Bueno, saludos, Carlos. Buenas tardes a todos en el territorio de la República Dominicana. Este encuentro entre ustedes y nosotros a esta hora, a las 6 del séptimo día de la semana, el sábado, y a través de este canal, y como siempre, con cosas importantes de mucho interés para nuestro diario vivir y más lo que afecta a la República Dominicana de hoy. Ya en 52 años de vida y dándole seguimiento a toda la actividad, producto de nuestra actividad en los medios de comunicación, yo como que nunca me hubiese sentido tan azotado por un tema como el de Odebrecht. Bueno, se pensó que ciertamente... Yo creo que ni siquiera que podía recordar el enjuiciamiento de Jorge Blanco, primer presidente de la República que fue hecho prisionero. Nunca, no pensé ni siquiera, porque tantos sectores envueltos y la actividad política y los partidos, etcétera, pero que ahora, lo de ahora no tiene madre. Pero también tú debes recordar, Henchi, que el caso de Jorge Blanco fue un tema netamente político, donde Balaguer hizo de Jorge Blanco todo un esqueleto político. Sin embargo, ahora el tema es que el conflicto se da propiamente con la clase política. Exactamente. Es la misma clase política la que está enfrentada. Correcto. Es la misma clase política que por su ambición de poder, porque esto viene por ambición de poder, Sí, así es, todo esto se deriva de ahí. Así es. Bueno, pero nosotros no estamos para hacer comentarios, Henchi, porque nosotros tenemos un plato fuerte aquí con nuestro buen amigo y hermano Julio César de la Rosa Tiburcio de Adoco, que ha estado muy activo, como tú dices, Henchi. Gracias, Carlos y Henchi. Nuestros amigos, nuestros compueblanos en todos los Estados Unidos están esperando este programa porque se anunció durante la semana. Durante la semana. Y ciertamente yo debo decirte esto con toda sinceridad. Desde aquella transmisión que hicimos en vivo para Aguado 1280 con Coco, contigo en línea, que se creó toda una expectativa, que debo decirte que esos minutos que tú le dedicaste a los Estados Unidos a través de ese programa de Coco, El Palo con Coco, hubo una reacción en menos de una hora de 2,000 y pico de views, de gente dándole seguimiento. Y en este caso ahora, como estamos anunciando, la gente te valora como un tipo de mucha credibilidad. Y yo creo que es momento de que también tú te mantengas haciendo conciencia del rol que tú estás jugando en este momento. Un aspecto social que está en crisis, la credibilidad. Y entonces también el valor que tienen tus declaraciones y tus posiciones, porque han resultado ser creíbles en todo momento. Y de eso es que se hace falta aquí ahora. Gracias, Carlos y Henchi. Uno trata de predicar, o más bien de mantener la coherencia de lo que en un momento en donde el tema de la corrupción, pues muchos entendían que era una quimera hablar de ello. No fueron uno ni dos los amigos que me decían que si yo estaba loco, que si en un país como la República Dominicana, donde el tema de la corrupción no solamente se detiene en lo que pudiera ser el ámbito, las esferas públicas, sino a todos los niveles, privada y en todos los estratos. Nosotros hemos partido de que la corrupción es un problema endémico, cultural. Sí. Y ponemos un ejemplo simple. Aquí un vendedor de aguacate te vende un aguacate a sabienda de que está dañado y te lo vende pensando en que tal vez tú no vas a volver a pasar por ahí, de que tú el aguacate dañado tenga la mitad buena y esa era la que tú te ibas a comer y no le ibas a reclamar. Entonces, eso es una manifestación de corrupción en un nivel bajo. Correcto. Con su mismo compañero de clase. Entonces, en el sector privado ni hablar. Y en el Estado, pues, tradicionalmente hemos tenido desde nuestra fundación siempre problemas de corrupción y por ello nosotros cuando nos tomamos esta bandera de procurar que la República Dominicana, el tema de la corrupción, sea enfrentado y sobre todo que las instituciones funcionen
porque todo esto que estamos viendo ahora, si hubiesen funcionado las instituciones que constitucionalmente están llamadas a realizar una labor de control previo y control a posteriori del gasto, pues sin duda, primero que se hubiese prevenido la corrupción en un alto porcentaje, pero también en el caso per se que hoy nos ocupa, el caso de los sobornos de Odebrecht, pues no tendría el Ministerio Público que estar buscando informaciones y sobre todo pidiendo que hagan auditorías, porque si hubiese funcionado la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, pues detienen cuando a un contrato se le hacen adendum que sobrepasa el costo que establece la ley 34106, o sea, que si funcionan las instituciones no tuviéramos caso de corrupción. Y un ejemplo de ello es que sale a relucir ahora en el caso del sometimiento de los funcionarios y exfuncionarios, al igual que legisladores y exlegisladores, que lo que ha tomado la Procuraduría General de la República para vincular lo que en principio era una denuncia a un hecho fáctico como el caso de los sobornos, es la declaración jurada de patrimonio. Lo que significa que si aquí hacemos una verificación de todas las declaraciones juradas de patrimonio, nos vamos a encontrar que hay un incremento, y una muestra de ello es que hay 2 ministros actuales que habían hecho una presentación de declaración jurada de patrimonio en el 2012 cuando asumieron la posición de ministro, y cuando debieron presentar declaración juradas de entrada o de ratificación, se ve en una un incremento de un 400% y en otra de un 700%. Correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si las instituciones funcionaran, se puede advertir eso. Entonces, en el futuro no hay que hacer un sometimiento, sino que de entrada se puede prevenir y se pudiera establecer la sanción. Entonces, en medio de todo esto, debemos sacar provecho de lo negativo. Y nosotros por ello hemos establecido que va a haber un antes y un después en la lucha contra la corrupción con el tema Odebrecht. Ha logrado despertar el sentimiento de muchos ciudadanos que eran indiferentes, que tenían pocas esperanzas con el tema de la corrupción, sin embargo hoy se han sumado. Aunque esto implica necesariamente que deberán haber sanciones, porque no es posible que la República Dominicana pues pueda ver cada ciudadano como una persona que con el hecho de llegar a una posición pública cambie totalmente su estatus económico, y sobre todo cuando esto es prácticamente un barrio donde todos nos conocemos, donde uno puede ver que un compañero de estudio en la universidad, cuál era su condición, y el hecho de llegar a una posición política o legislativa, en la administración pública o legislativa, pues exhibe un crecimiento económico que no se corresponde con lo que ha sido su origen. Entonces, todo esto sin duda tendrá que repercutir de manera positiva en lo que debería ser el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana, y por vía de consecuencia que tenga la impunidad un fin, un stop, porque es parte de lo que crea el desaliento en la población, y sobre todo, y es lo que motoriza y motiva a los funcionarios a que cometan actos de corrupción, porque saben que no hay consecuencias. Sí, ciertamente, yo estoy de acuerdo con usted, doctor, porque al fin y al cabo también creo que la corrupción es algo como endémico en el pueblo dominicano, pero eso tiene su incentivo porque no hay una consecuencia por la práctica de ella. Ahora, lo que sí sé es que, y no sé cuál será su consideración sobre el particular, que esas enseñanzas que les va a dejar Odebrecht a la sociedad dominicana lleva automáticamente algunas decisiones de carácter político, que es una independencia automáticamente del Poder Judicial. Yo creo que eso ha de venir, porque el hecho particular de que el Ministerio Público, que es designado por el presidente de la República, y saber que hay comportamientos que muchos consideran inadecuados, improcedentes, y que no satisfacen las expectativas de la población dominicana producto de esto. Porque si hay mucha gente que manejó muchos contratos y están en este expediente, otros que manejaron una parte significativa de los contratos no están en el expediente. Entonces, ¿qué dice la población dominicana? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público
que está en este momento encabezando eso es quien está incubando la demanda. Bueno, habría que ver cuál es la consideración suya en torno a eso y en esas enseñanzas de Odebrecht, en lo que tiene que ver con la estructura del aparato judicial dominicano. Mira, yo le decía, Genchi, a los amigos, compañeros que de una forma u otra tenemos vínculo de lucha, que este era un gran momento, una gran oportunidad para nosotros negociar. Cuando hablamos de negociar es que sin duda que todo el movimiento que se ha creado de demanda alrededor del tema de Odebrecht ha debido ser aprovechado para nosotros plantear y lograr conquistas. Claro. El Ministerio Público indefectiblemente tiene que ser independiente. La República Dominicana es de los pocos países donde el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, porque no estamos en nada. Correcto. El Ministerio Público tiene una dualidad de función en la República Dominicana, que es representar al Estado y a la sociedad. Así es. Y vemos de manera paradójica, por ejemplo, ese Ministerio Público en el Tribunal Superior Administrativo, cuando se incoa una demanda, una acción de amparo contra un ente del Estado, pues este representa al Estado porque tiene la dualidad. Sí. En Colombia hay un Procurador General de la República que representa los intereses del Estado, hay un Ministro de Justicia que representa los intereses del Poder Ejecutivo, del Estado, pero el Fiscal General representa los intereses de la sociedad. Correcto. Entonces, es lo que hace posible que un fiscal, el Fiscal General en Colombia, pueda instrumentar un expediente como el famoso caso 8000, cuando se acusó al presidente de entonces, Ernesto Samper Pizano, de haber recibido dinero del narcotráfico, al igual que el expresidente Andrés Pastrana. Fueron procesados muchos legisladores. De hecho, actualmente en Colombia hay un ex alcalde de Bogotá que había sido a la sazón, que fue apresado siendo alcalde, un senador, por tema de corrupción. Entonces, eso es posible por un Ministerio Público independiente. Entonces, nosotros debemos aquí empujar en esa dirección de que podamos tener un Ministerio Público que puede ser el resultado ni siquiera del Consejo Nacional de la Magistratura, sino del presidente de los diferentes entes constitucionales, el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Superior Electoral. O sea, 6 pudieran tener esa responsabilidad de escoger a partir de ternas que se presenten, o 5 a partir de la terna que presenta el presidente de la República, pero presentar la terna no implica de que estos sean unos abanderados de quien presenta la terna. Exacto. Porque en Colombia la presenta el presidente de la República, pero siempre tienden a escoger al que se percibe que pudiera ser más hostil, o sea, más beligerante. Que eso es posible porque es muy difícil coincidan 3 personas que compongan una terna. Entonces, nosotros debemos procurar establecer esa figura del Ministerio Público Independiente, pero también que en la composición de las altas cortes haya realmente una pluralidad de designados, que pueda la sociedad civil, que puedan los sectores presentar, hacer propuestas, no que vayan personas que salgan de un partido a integrar estas cortes. Entonces, es de la única forma que podemos tener en el futuro un país institucionalizado donde las instituciones funcionen, porque cuando las instituciones funcionan, el presidente de la República de turno tiene la seguridad de que cuando él salga no va a ser molestado. Correcto. ¿Por qué? Si la Cámara de Cuentas hizo su función de hacer la auditoría del gasto, no es de que hacer una auditoría en 4 años, no. Los 4 años, porque usted gastó los 4 años. Es una vagabundería de la Cámara de Cuentas que por la falta de recursos hay instituciones que no auditan y de 4 años te audita 1 año, es una irresponsabilidad, porque entonces, y el manejo que hizo de los otros años. Entonces, usted gastó, usted tiene que ser, vamos a ver en qué usted gastó esos cuartos. Entonces, la Contraloría también debe asumir su rol del control previo, decir, espérate, ese contrato es de $100 millones, podemos llegar a un adendum, como dice la ley, de un 25%, hasta un 25%, serían 25 millones ante la eventualidad de que
en el estudio de suelo que se hizo no se encontró una falla natural que haya ahí un río subterráneo, y eso implica que hay que emplear un mayor número de agregados para poder subsanar esa falla que encontramos. Se explica, ¿verdad? Y se puede aceptar que es un motivo de aumentar el presupuesto, pero tú no me lo vengas a subir a un 100 millones más, porque entonces ahí tú tendrías que licitar. Claro, Que es lo que hizo el de la Exacto. ISOE recientemente. Correcto. El de la ISOE toma un contrato que había hecho Salud Pública para la construcción de un hospital, toma ese contrato de 80 millones de pesos, lo deja sin efecto, entonces se lo lleva a la ISOE, lo tenía Salud Pública que lo iba a hacer, cuando le transfieren a la ISOE las ejecuciones de los hospitales, de las escuelas, entonces este lo rescinde con quien lo había hecho Salud Pública y se lo otorga a otro por 200 millones de pesos. El de 80. El de 80. Entonces, la Contraloría tiene cómo verificar eso, pero no solamente eso. La Ley de Compra y Contrataciones establece que para llamar a licitación de una obra debe estar contemplado en el presupuesto para el año en que se va a ejecutar. Y eso, ¿quién puede verificarlo? La Contraloría dice, pero es que en el presupuesto del año próximo usted no incluyó la ejecución de tal obra. Entonces, usted va a detener eso, pero aquí eso no se verifica, no se examina. Entonces, esas son de las cosas que nosotros debemos demandar que se corrijan y sobre todo que se pueda lograr institucionalizar, que funcionen, porque cuando eso ocurra, que la Cámara de Cuentas auditó, la Contraloría tuvo el control antes del gasto, de que el Congreso en sus atribuciones de fiscalización pueda establecer de que hubo irregularidad, el presidente no tendrá ninguna responsabilidad y no va a ser molestado cuando salga. Ahora, es que comienzan a producirse situaciones que implican la responsabilidad del presidente, de que el presidente se puede interesar más allá de lo que son sus atribuciones reales. Correcto. Cuando hay instituciones que tienen su responsabilidad y deben asumirla. Entonces, eso pudiera ser una ganancia que podamos tener de este revés que representó para la República Dominicana estar entre los 12 países en donde Odebrecht tuvo presencia que incurrieron en actos de corrupción, porque Odebrecht tiene presencia en 27 países y solamente en 12 ha tenido este inconveniente, pero tienen un común denominador, son países de la región, en donde la falta de institucionalidad Correcto. hace que una empresa que tal vez estaba imbuida de la mejor buena fe y que pudiera también tener todas las condiciones para poder licitar de manera lícita para la construcción de una obra, porque tiene calidad reconocida, Sí. no tendría la necesidad de dar. Ahora el que llegó aquí tiene que dar obligado. Sí. Entonces eso es lo que tenemos que detener, eso es lo que tenemos que sacar del espectro, porque ¿cuáles son los beneficios de esto? Que nosotros, como defensores del acuerdo que se firmó, que tuvo el rechazo de muchos, nosotros lo planteábamos, por primera vez tenemos la admisión por parte de una empresa, pero vamos a tener la devolución de lo que se otorgó en soborno y el duplo de esa suma como imposición de una medida sancionadora. ¿Qué significa eso? Que ninguna empresa podrá venir en el futuro a hacer lo mismo. Claro. O sea, ya hay un precedente. Hay precedentes, sí. Entonces, ya los beneficiarios serán las propias empresas y también las dominicanas, de que esto no se vuelva a presentar. Julio César, hay una cosa muy importante. ¿Qué opinión te merece a ti el manejo que le ha dado la Procuraduría al caso? Porque inclusive el procurador se ha equivocado varias veces, ¿eh? Sí, hay algunas Ha pataleado cosas, mucho, ha dado versiones que realmente hasta cierto punto se ven como que él se contradice en algunas ocasiones. ¿Qué opinión te merece el manejo que le ha dado la Procuraduría, el procurador al tema en cuestión, y qué tú entiendes que ya realmente debe pasar el próximo martes en el conocimiento de la medida? Nosotros apoyamos las primeras medidas consistentes en la firma del acuerdo. Sin embargo, nos llamó la atención cuando el procurador anunció que en 30 días iba a dar nombres.
nosotros partíamos de que no era cuestión de nombres, porque eso tiene sus implicaciones. Tú no puedes, porque aparezcan nombres en un proceso de investigación, decir que tiene alguna responsabilidad si tú no puedes probarla. Entonces vamos a caer en lo que tradicionalmente ha hecho el Ministerio Público, de llevar casos sin fundamento a la justicia, y los casos se caen, se le carga el dado a los jueces cuando la responsabilidad es compartida. Si usted no trae un caso, pues yo no puedo hacer nada si no hay caso. Cuestionamos esa actitud. Sin embargo, luego del sometimiento hemos visto mucho traspiés. Sirven una información de que habían solicitado, la traductora puso que se solicitaban información hasta del el 2001 al 2004. Se aclaró, pero no es convincente. Primero me llamó la atención porque el idioma de nosotros es el castellano. Entonces nosotros no tenemos que traducir ningún documento de petición de nada, tienen que hacerlo ellos, hasta por un asunto de seguridad, porque ellos van a recibir el documento en español y van a enviarlo a traducir. Ese documento se va con toda la parafernalia que establece el protocolo para que un documento sea válido, conforme a la Convención de Viena, con el apostillamiento. Entonces no tenía por qué traducirlo. Esa traducción trajo como consecuencia esta situación, porque ellos recibieron allí esa solicitud del 2001 al 2004, aunque la carta en español decía 2001-2014. Eso por un lado. Siempre nosotros dijimos que el informe del cual se nutrieron todos los países afectados fue cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos negocia con la empresa Odebrecht la delación premiada, y le ponen una indemnización por haber utilizado el sistema financiero a través de la bolsa de valores. Ahí salió que la República Dominicana había recibido, o la empresa había dado 92 millones de dólares con dos propósitos. Promover la inclusión en el presupuesto, los contratos, y lograr aprobarlo en el Congreso. Entonces, quienes promueven e incluyen los contratos en el presupuesto, y no solamente quienes viabilizan para las erogaciones, Ministerio de Economía, anterior Ministerio o Secretariado Técnico de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, ese Ministerio de Hacienda del que habla el ex secretario técnico de la Presidencia, y es ministro de Economía, Temístocles Montá, que tienen responsabilidad en la inclusión en el presupuesto, en la firma de los contratos, los ministros de Hacienda. Y por eso nosotros establecimos con anterioridad que en ese sometimiento, aunque las evidencias no fueran lo suficientemente fuertes, pero hasta en un careo en medio del proceso van a salir a relucir cosas. Sí. Ahí deben estar los exministros de Hacienda. ¿Quiénes fueron los exministros de Hacienda? Vicente Bengoa, Simón Lizardo Mezquita, Daniel Toribio. Correcto. Durante su paso por el Ministerio de Hacienda hubo contratos con Odebrecht. En el Congreso, los ministros, los responsables de la Comisión de Hacienda, los voceros, que es con quien hay que entenderse en el Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Entonces, si usted quiere llevar un proceso con seriedad y que la población se lo compre, o sea, crea en eso, usted no puede excluir a nadie. Entonces, o están todos o no están todos. Y para que esto sea creíble, deben estar todos. Y nosotros, cuando se anunció del sometimiento de los que están encartados, dijimos que esa lista estaba incompleta. Ahí faltan gente. Sí, eso es verdad. Ahora, el pueblo dominicano, es importante uno ver cómo va cambiando en su mentalidad y en sus conocimientos y en la apreciación de las cosas y en la forma de cómo el pueblo se va involucrando
en sus diferentes situaciones, que uno a lo mejor nunca pensó que haya tanta gente que sea capaz de emitir consideraciones tan acertadas, como mucha gente común del pueblo, que inmediatamente se dio a conocer eso, la gente decía, no, faltan. Entonces eso es lo que Que provoca, uno nunca cree que ese sentido común lo tiene. eso provoca indignación en la Indignación. población. Correcto. Entonces eso es lo que va a profundizar Exactamente. el que la gente entienda que se trata de un show, por ejemplo. Eso que hace el procurador de salir a buscar a esa gente, que luego, sin necesidad, mandan un video Sí, sí, del sí, apresamiento sí, de sí, cada sí, uno. Sí, eso no. Sí, O sea, sí, sí, eso sí. lo que hace es indignar. Primero, Sí, sí. esos imputados, ellos fueron a todos los llamados del Ministerio Público. ¿Qué costaba el Ministerio Público decir, fulano y fulano, el lunes a las 10 de la mañana? Iban a ir todos. Miren, ustedes están siendo detenidos, se les va a solicitar medida de coerción por esto y esto y esto y esto. Sí, claro, Sin problema. claro. Entonces, ¿qué necesidad había de eso? De ir, montar un show, de poner a tazuar en edificio contiguo. Bueno, de que así buscan, bueno, en esta ocasión no es lo mismo cuando una persona, primero, que fue funcionario público, que tiene como estandarte su imagen, no se va a dar a la fuga, ni va Sí. a enfrentar a un policía que lo está Claro, enfrentando, de ninguna manera. a que lo está deteniendo. Entonces son cosas totalmente diferentes a cuando un individuo que lo están buscando porque le quitó la vida a alguien o porque está acusado de asaltar un banco. ¿Por qué? Porque lo que hizo el delito o el crimen cometido ejerció violencia. Entonces tú claro. tienes Correcto. que ir preparado, Ir porque preparado. sí puede perfectamente enfrentar a la autoridad con esos mismos mecanismos Correcto. que empleó para cometer el Entonces, delito. No es el caso. Y no es que se tenga privilegio. Nosotros abogamos porque se les respete la dignidad a las personas. Que no haya la necesidad aquí que alguien que ha sido mencionado en la comisión de un hecho, tenga que valerse de un medio de comunicación o de un cura o de un pastor para presentarse a la policía, sino que esa persona que es mencionada se le garantice su derecho y pueda perfectamente ser apresada sin que se abuse de ello. Sí, así es. Entonces, en esta oportunidad para nosotros fue de mal gusto, fue una parte como de darle una connotación Sí. más allá de la que realmente Claro. tenía para detener a una persona, porque esa persona iban a ir tan pronto lo citaran y no Claro, iban a tener claro. ningún Sí, problema. y precisamente en esta semana tuve oportunidad de conversar con algunos familiares de uno de los imputados. Y un dolor que sentí era precisamente esa, la desconsideración a la que fue sometida su familiar. Ujú. Porque como usted bien apunta, sí, en otras ocasiones fue perfectamente. Pero ¿por qué había que hacerle eso? Y más aún siendo dirigente del partido de turno. Con No, más y de- razón. Eso es lo que le duele entonces a ellos. Y así lo manifestaron incluso en entrevistas y consideraciones que fue recogida por los medios de prensa allí. O sea, no había necesidad de hacernos eso, porque no solamente le implican era al imputado, sino también los familiares se consideraban de forma tal que no había necesidad de eso, de poner hasta SWAT y gente del servicio secreto y en la puerta. No, eso... A la población no le ha gustado eso, independientemente de lo que quiera, de lo que desea Sí, la sí, población. sí, es pero no cierto, le ha gustado es eso. Se cierto. manejaron muy mal. porque, por ejemplo, uno demanda de que haya justicia, de que se respete el debido proceso, correcto. porque uno es institucionalista. Claro, claro, Uno claro, quiere claro. que las cosas operen de manera que nadie se sienta afectado ni herido en su dignidad humana. Eso hay que Correcto. respetarlo y el Estado debe ser un promotor de ello. Entonces, cuando tú sabes que se trata de montar un show como una forma de dar respuesta, estamos apresando, Sí, sí, mírenlo. reclaman Se de está que haya, trabajando. mira que me está trabajando, Sí. pero no tanto eso, sino que en el día de ayer, pues, sirven el video de Sí, cómo sí, fueron sí. apresados, Sí, detenidos sí, los sí, imputados. sí, No, pero sí, eso- sí, sí, Un sí. show de mal gusto. Bueno, señores, estamos conversando con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Tenemos una pregunta que está en el tapete y es ¿qué es lo que va a pasar justamente el martes? ¿Qué tú entiendes que cuál será el camino a recorrer por el magistrado? Pero eso tú lo vas a contestar después de la pausa que tenemos ahora. Retornamos en breve con Julio César de la Rosa Tiburcio, aquí hablando sobre el caso Odebrecht en Séptimo Día.
Bien, señores, retornamos con esta entrega de Séptimo Día a través de Teleimpacto, Canal 22 y 52 para toda la República Dominicana y Televisión Dominicana para todos los Estados Unidos. Estamos conversando con Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, y que ciertamente estamos tocando parte de este tema tan interesante que ha sido un boom periodístico y un boom internacional, lo que tiene que ver con la prensa, el tema Odebrecht. Julio César, mucho se habló de la decisión del juez que está llevando el conocimiento de la medida de coerción a estos encartados. Se habló en principio de que como los abogados no tenían conocimiento de la documentación por la cual sus representados estaban siendo sometidos y detenidos, pues se iba a dar mucha larga a esto. Hubo ya una posposición primera, después otra, ahora el conocimiento va a ser el próximo martes. ¿Cuál tú vaticinas que pudiera ser la realidad de la audiencia del martes? Porque estamos hablando de que hay un total de 10 y pico de encartados y cada quien tiene su abogado y cada abogado va a hacer un planteamiento distinto. ¿Cuál será la situación que se podrá desarrollar el próximo martes 6? Yo creo que no podría producirse finalmente el desenlace que se espera, que es la imposición de la medida de coerción, precisamente por lo complejo de ser 10 encartados. Habría que ver si finalmente, sin conocérsele la situación de solicitud de retiro de inmunidad a los legisladores, pues el juez pudiera conocer la medida. O sea, no sabemos finalmente qué va a ocurrir con ellos, porque ellos han asistido. Sí, han asistido. Y están sus representantes. Finalmente pudieran determinar de que sí, se someten al proceso. Si se le impone medida de coerción consistente en prisión preventiva, pues eso no implica que ellos sí lo puedan apresar porque está la legislatura abierta. Entonces, pudieran darse algunos incidentes, sobre todo porque hasta ese día, el último día, no se conocía la acusación o más bien las motivaciones sí, para la solicitud de medida, que es lo que logran obtener cuando se presenta el primer incidente de que no tenían el expediente a mano, y es cuando el juez ordena que lo entregue. Entonces, pudiera presentarse situaciones, aunque aquí se ha desvirtuado mucho la medida de coerción al extremo, que la garantía constitucional de que nadie puede estar detenido por más de 48 horas sin que se establezca con exactitud cuál sería la condición, pues ya aquí eso se ha roto y se dura mucho tiempo a veces para establecer medida de coerción, bajo el manto de que ya con estar apoderado el juez de la instrucción, pues ya su condición está totalmente legal. Hay mucho debate al respecto, porque eso debe ser para conocer de entrada si tiene, en qué va a consistir la medida, si garantía económica, arresto domiciliario, el brazalete electrónico, impedimento de salida, en fin, cualquiera de esas modalidades, o la última, que es la prisión preventiva. Y que eso se conozca de manera acelerada, que no se recese hasta tanto no se haya tenido una decisión al respecto. Y en el caso del encartado que está en Panamá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no, ese encartado ya él anunció de que vendría a la República Dominicana. Hay una alerta de la Interpol contra él, o sea que es probable que lo apresen. Yo preferiría que él venga por sus medios y no que lo apresen, porque eso pudiera detener el proceso, porque tendrían que tomarse unos días para su retorno a la República Dominicana. Julio César, en lo que respecta al plazo de 18 meses solicitado por el Ministerio Público, ¿considera usted que ese es un plazo razonable para poder materializar la pesquisa y todos los elementos indiciarios que podían derivarse de ese expediente? Yo no soy partidario del tema de la prisión preventiva, y sobre todo con la prostitución que se ha hecho de la misma. Lo primero es que el Código de Procesal Penal habla de 3 meses de prisión preventiva, que pudiera ser ampliado hasta 1 año cuando el Ministerio Público pueda evidenciar de que no ha completado el proceso de investigación y que el encartado pudiera sustraerse al proceso, pudiera de una forma u otra distraer evidencia
o que pudiera constituir una amenaza para la sociedad. Sí. En el caso de que alguien acusado de un homicidio, pues pudiera querer continuar matando, en fin, eso ya es una causal, ¿verdad?, para imponerle esa prisión preventiva, pero que no pase del año. Aquí, sin embargo, ahora si se declara complejo, no es que se le impongan los 18 meses de entrada, sino que la declaratoria de complejidad te aumenta, te amplía el plazo del año que te habla el Código Procesal Penal hasta 6 meses más, 18 meses. Pero no es que de entrada te impongan sí. eso. Claro, claro. Porque el Código Procesal Penal, con el establecimiento de medida de coerción, procura descongestionar las cárceles y que no hayan penas anticipadas. Si usted reúne las condiciones para esperar su juicio en libertad, amén, porque si se demuestra lo contrario, si se demuestra que usted es realmente responsable, se le va a imponer una pena y a partir de esa condena pues va a empezar a cumplirla. Entonces, si ocurriese que se le imponen de entrada 18 meses, en ese tiempo el Ministerio Público no reúne las evidencias, finalmente el caso no hay vocación para establecer una pena. Y esos 18 meses, y ese año, ¿quién se lo resalza? Va en Entonces, perjuicio de sí, totalmente, entonces eso se ha prostituido y es lamentable, porque el objeto que se procuraba no se ha logrado, y es precisamente que tenga la capacidad el Ministerio Público de desarrollar su investigación sin prisa. O sea, tú tienes hasta un año para presentar solicitud de audiencia preliminar con el propósito de presentar acusación. Entonces, si tú pones de entrada los 18 meses, eso puede hacer dormir al Ministerio Público. Ahora, si la persona está en libertad y tú sabes que tiene que presentar tu presupuesto, pues tú vas a trabajar con mayor agilidad. Entonces, Claro. también se pudiera, con esto, si tú has desarrollado una investigación y tiene los elementos contundentes, ¿por qué tú esperar 18 meses y no hacerlo en 3 meses? Si tú tienes las pruebas, presenta eso y sal de eso. Eso es lo correcto. Porque tú tienes Claro. una dinámica que van a aparecer más casos, nada más no en ese caso. Mira, Julio César, el mismo presidente de la República, Danilo Medina, en varias ocasiones, ha enfatizado que el tema de Punta Catalina no se involucra en ningún tipo de contaminación con el caso de los sobornos y el caso de la sobrevaluación de esta planta que se está instalando en Punta Catalina, en Baní. Sin embargo, como tú planteabas al principio, una cosa va a ir derivando la otra. Y resulta ser que en la página 14 del expediente, el mismo Procurador General de la República dice que para el movimiento de adjudicación de la obra, un movimiento donde se involucran a diputados que recibieron dinero de Odebrecht para No, y poder... dice más lejos, dice que hay un diputado y un senador y que ambos han sido encartados, y no es así, porque el único diputado que está es Pacheco, y Pacheco no estaba cuando se aprobó ese contrato en la Cámara de Diputados. Pacheco entró en el 2016 y ese contrato se aprobó en el 2014. Entonces, ¿cuál será la suerte legal que correrá Punta Catalina? Porque Punta Catalina ahora resulta que también aparece en el tema. Lo de Punta Catalina, nosotros somos partidarios que eso tiene que terminarse. Independientemente de lo que pudo haber, se pudo haber dado, esto debe terminarse y la investigación debe continuar. Pero no que se detenga Punta Catalina. Pero con Odebrecht también incluida ahí. Mira, lo primero es que la negociación que hace el Estado con Odebrecht es de que continúe su presencia en la República Dominicana, porque fue un acuerdo dando y dando. Ellos lograron que se mantenga en la República Dominicana y también que no sean perseguidos penalmente sus ejecutivos. Fue una negociación, justicia negociada. Y bajo ese esquema, ellos continúan en Punta Catalina. Nosotros que saludamos el acuerdo, pues no vemos con indiferencia el que hayan ellos logrado mantenerse y que no se persigan a sus ejecutivos, porque fue una negociación por la cual la República Dominicana ha podido construir un expediente. De lo contrario, no iba a ser posible. Estaría en la situación de Panamá, por ejemplo, que no ha podido recibir informaciones de Brasil porque no llegaron al acuerdo. Si
otros países que lograron el acuerdo y que se mantiene inclusive la presencia de Odebrecht realizando la obra, pues también han tenido estas informaciones. Los propios Estados Unidos negociaron con Odebrecht, le aplicaron una indemnización como sanción y sigue construyendo en los Estados Unidos. O sea que a partir del interés que tiene la República Dominicana de tener esta generadora eléctrica para poder satisfacer la demanda y reducir lo que invierte el Estado, pues nosotros, independientemente de lo que pueda salir de allí, debe terminarse la obra, porque en efecto es lo que importa en estos momentos. Ahora, si hay irregularidad, como se advierte que pudo haberse producido, a partir de lo que dice el propio Procurador General de la República, entonces deben también ser procesados los responsables de la comisión de esas irregularidades. Sí. Volviendo atrás, Julio César, ya propiamente con el mismo caso de Brecht, al cual dimos inicio, ¿cuál es su opinión respecto al anuncio llevado a cabo por el Procurador General de la República con miras a pronosticar los nombres de las personas que podrían estar envueltas en el expediente sin haber iniciado las pesquisas del lugar de rigor? No, siempre dijimos que no era una cuestión de nombres, sino que el Ministerio Público pudiera realizar las investigaciones, porque es probable que aparezcan nombres que no se tenga evidencia de poder vincularlo al ilícito cometido. Entonces, si tú no tienes pruebas, ¿para qué mencionar nombres? Si lo sometes sin tener pruebas, se van a caer en Ciudad Nueva. Entonces, es lo que ha llevado la sensación de que la impunidad campea en la República Dominicana, porque tú debes formular un expediente que no se caiga, sí, que es una práctica del Ministerio Público. Señor, el Ministerio Público te agarra y somete a un funcionario que manejó 2.000 millones de pesos en el presupuesto de ese año. Es probable que el funcionario haya evidencia de que cometió irregularidades por el orden de los 100 millones de pesos. Pues somételo por 100 millones de pesos, no por los 2.000 que él manejó. Que manejó, claro. Lleva la sensación en la población de que él se robó esos 2.000 pesos, 2.000 millones de pesos. Entonces la población entiende que él se lo llevó. Cuando se examina y dice, no, pero es que si se robó los 2.000 millones de pesos, entonces no compró esa institución, no pagó nómina, no saldó su compromiso, en fin, no ejecutó ninguna obra. Entonces, ahí es que debe el Ministerio Público obrar con la responsabilidad, el tacto, de si ese funcionario manejó esa suma de dinero y solamente hay irregularidades comprobables por el orden de los 100 millones, somételo por eso. Ahora, eso no da titulares. Entonces, eso es una práctica que nosotros esperamos que aquí no se dé. Por ejemplo, la ley de declaración jurada de patrimonio establece la falsedad como una causal a los fines de ser sancionado un funcionario público en su declaración jurada de patrimonio. Pero también el 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción, invierte el fardo de la prueba. O sea que el funcionario tendría que demostrar el origen lícito de ese patrimonio que no había declarado y que presenta una diferencia entre sus dos declaraciones juradas, la de cuando entró y la de cuando salió. La omisión en su declaración jurada de patrimonio que se suele producir también es una causal de sanción en el orden administrativo. Entonces, no podemos de manera alegre tomar como una referencia de comisión de corrupción la omisión en la declaración jurada de patrimonio, porque pudiera perfectamente salir entonces el imputado con esa evidencia, con esa prueba de dónde vino. Entonces, ¿puede el Ministerio Público lograr eso en medio del proceso de investigación? Mira, aquí hay una diferencia en tu patrimonio. Cuando tú entraste tenía 100 millones de pesos. Cuando saliste, dijiste que tenía 200. Entonces trae las pruebas. Las pruebas, claro. Bueno, mira, yo recibí una herencia, yo vendí, yo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces,
el Ministerio Público como juez de la querella podrá examinar eso y comprobar con los medios que tiene a su alcance y eso ya dejarlo satisfecho y no someterlo. Ahora, no han hecho eso, si lo someten, queda la sensación de que cometió ese ilícito. Cuando el juez le demuestren eso, pues, ¿qué va a hacer? Dejar esa prueba de lado, o esa cintila la va a dejar. Porque no constituye un medio de prueba prácticamente. ¿Entiendes? ¿No? Y que pudo verificar de que es un patrimonio lícito, pero el Ministerio Público pudo haberlo logrado con su examen con el examen que le hizo. Entonces, son de las aristas que ya la población, como ahorita hablábamos, ya tiene la habilidad y dice, pero espérate, esto como que está raro. El caso de Julio César Valentín, se presenta un crecimiento, una diferencia de unos 20 millones de pesos. Él dice, bueno, ese es el resultado de que se incluyó el patrimonio de mi esposa, que de su primer matrimonio había heredado una suma de dinero y ese ya está en el patrimonio. Ya eso el Ministerio Público podía verificarlo, que es lo único que se presenta al momento. Porque no quieras tú que por el hecho de aparecer un incremento en tu patrimonio y aprovechando que tú has sido mencionado como uno de los que recibieron parte de los sobornos, de una vez tú hacer juicio sobre ello. Entonces, eso es lo que puede provocar que los expedientes queden con poca sustancia y se caigan al momento de ser ventilados en un juicio de fondo, donde se van a dilucidar y donde va a haber la contradicción y todo eso. Julio César, ¿qué pudiera pasar con los nombres que ha estado mencionando Temístocles Montaz? Porque Temístocles Montaz, tratando de demostrar que ciertamente él no ha tenido ningún tipo de vínculo con sobornos, y dice que él va a luchar hasta el último minuto por su buen nombre y su moral, pero ha mencionado nombres ya de gente que, como tú bien explicabas ahorita, fueron ex y son funcionarios de Hacienda. El caso de Simón Lizardo, de Daniel Toribio y de Vicente Bengoa. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque esta gente ciertamente sí están en el periodo en el que Odebrecht hizo negociaciones con República Dominicana. Bueno, si se quiere ser justo, deben establecer si tienen responsabilidad o no y deben también ser objeto del proceso de investigación. Y si hay alguna evidencia que lo vincule al hecho, pues deben ser también procesados, judicialmente hablando. Pero ellos figuran justamente en los papeles de... Bueno, es que no es que figuren en los papeles, es que si aplicamos la lógica, exacto. Si aplicamos la lógica, se infiere que si ellos tuvieron en el mismo tiempo que se firmaron los contratos, y si los contratos aparecen sus firmas, pues no hay que esperar que estén en los papeles, que sus nombres estén en los papeles. O hay que profundizar en los papeles. Exacto. Y si partimos de que lo que solicitó el Procurador General de la República, que dicen se trató de un error del 2001 al 2004, y fue eso lo que le mandaron, y no le mandaron del 2001 al 2014. Eso va a salir en cualquier momento. Y se va a verificar si el procurador había omitido a alguien de la lista. Eso va a salir. Y en el caso de los expresidentes, Leonel y Hipólito Mejía. Mira, yo no me voy yo no soy tan drástico como para, en medio de todo esto, en donde los presidentes de la República, por lo general, hay temas que lo dejan en manos de quienes tienen esa responsabilidad, que era lo que decía al principio, cuando las instituciones funcionan, claro. El presidente le dice, mira, hay un interés, hay que construir la carretera tal. Dice, bueno, no hay fondo, bueno, hay un banco que lo puede financiar. Bueno, pues verifiquen con Hacienda, con Economía, eso y resuelvan. Eso lo hacen los presidentes. Entonces, querer de una forma u otra el caso empedrarlo con que se llamen a los dos expresidentes y al presidente actual, sería realmente algo que pudiera convertirse ya en algo traumático
que en nada beneficia el proceso que se está desarrollando. Yo creo que las cosas deben ir por etapas. Al momento se ha verificado la responsabilidad de la delación que hace Odebrecht, la vinculación con legisladores, con funcionarios. Lo que se debe es ampliar, profundizar, a ver cuáles faltan e incluir a los que faltan para que se pueda tener un caso realmente. Pero si se quiere ya involucrar a expresidente, a presidente de la República, tendría ya una connotación más política que judicial. Y eso para el sistema no es conveniente. Por último, estamos ya... Entonces, ¿qué pasa con los presidentes de ambas cámaras que también están dentro de ese lapso de tiempo de contratos? El presidente que estaba en el Senado de la República y el que estaba en la Cámara de Diputados, porque de hecho tenemos 2 detenidos que fueron expresidentes de ambas cámaras, pero que también están ahí, pero que actualmente se dice que los que figuran en ese trayecto del 2014 al 2016 no han sido llamados. Reitero nuevamente que el Procurador General de la República debe dar a conocer cuáles son los nombres que se mencionan en la lista recibida desde Brasil, pero también dentro de las investigaciones que está haciendo en el país, que no se debe limitar a la simple información traída de Brasil, sino que debe concatenar los casos. Ciertamente. Debe entonces, si Andrés Bautista como presidente del Senado tuvo responsabilidad, tuvo participación, Julio César Valentín como presidente de la Cámara de Diputados o como miembro ya de la Comisión de Finanzas del Senado, o Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados, tuvieron alguna vinculación, entonces habría que ver si esa misma vinculación que tuvo Ángel Rondón con ellos, la tuvo con los otros presidentes. Entonces, en aras de ser justo, deben todos ser tratados de la misma forma. Mira, todos los presidentes de la Cámara de Diputados como los presidentes del Senado. Bueno, nosotros tenemos un compromiso contigo la próxima semana para Coco, el agente de Univisión, porque esto sigue para largo. Y nosotros vamos a dar el canal abierto para una próxima visita tuya aquí a Séptimo Día para seguir hablando del desarrollo de este tema, que ciertamente es muy grande. Vamos a cederte unos minutos para que tú realmente te despidas de todos nuestros amigos, tanto del exterior como de aquí, y la sugerencia tuya final. Bueno, sobre todo que saquemos provecho de esta coyuntura que se ha planteado en la República Dominicana, que no perdamos la fe, las autoridades que también deben sacar provecho, la clase política. Esto ha impactado a todos los partidos, sin duda. Estamos hablando de que el presidente del principal partido de oposición está siendo procesado, el vocero en la Cámara de Diputados y ex legisladores y ex funcionarios del partido de oposición, y ni hablar de los que están encartados pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana, que actualmente gobierna, entre ellos un ministro en funciones y legisladores también pertenecientes a este partido. Esto debe servir de reflexión a toda la clase política para finalmente llegar a un acuerdo de fortalecimiento institucional y crear los espacios que permitan reducir la corrupción administrativa, porque a final de cuentas le va a hacer daño al sistema democrático, y esto pudiera conducirnos a lo que están viviendo otros países hermanos, como es el caso más próximo de Venezuela. Bien. Señores, hemos conversado esta tarde con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. A ustedes las gracias en nombre de Henchi, Renzo y Carlos Suero. Nos encontramos el próximo sábado en una entrega más de Séptimo Día por Teleimpacto para todo el país.